Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está viendo? Mi nombre es José Ángel Tlapalamat Varela del Instituto Tecnológico de Puebla. Hoy les voy a hacer una breve explicación acerca de lo que es unos temas que he visto en mi materia de álgebra lineal con el profesor Isidro Pérez Genis. Específicamente vengo del Departamento de Ciencias Básicas en la carrera de Ingeniería Industrial. Así que comenzaremos. Comenzaremos con ver lo que son vectores y matrices, unos datos generales y algunos ejemplos de esto. Lo primero es ver el vector renglón de n componentes. Este nos dice que es un conjunto ordenado de n números denominados escalares, escritos como x sub 1, x sub 2, hasta x sub n. Luego tenemos el vector columna de n componentes. Este es simplemente tal cual su nombre nos dice, una columna de n componentes, de x a la n. Pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 1, y esto es una columna. Después tenemos los componentes de un vector. Esto se denomina la primera componente de un vector, x sub 2 es el segundo componente y así sucesivamente. Esto tomando en cuenta el ejemplo anterior, la matriz pequeña que tenemos acá, donde, como lo habíamos dicho, x sub 1 es el primer componente, x sub 2 es el segundo y así sucesivamente hasta x sub n, que es el enésimo componente. Luego tenemos lo que es el símbolo r a la n. Se dice que este símbolo se usa para denotar al conjunto de todos los vectores de dimensión n. Y después el símbolo c a la n. De manera similar, se usa este símbolo c a la n para denotar un conjunto de todos los vectores de dimensión n. Ahora, veremos lo que es una matriz. Una matriz, por ejemplo, en este caso A, de m a la 3n, es un arreglo rectangular de mn números dispuestos en m renglones y n columnas. Más adelante veremos lo que es los renglones y columnas de una matriz. Tomando por el ejemplo que tenemos acá, el vector renglón A y 1 y A y 2 hasta a la sub in se llama renglón. Este es un renglón, como lo habíamos dicho, desde A sub 11 hasta A sub 1n. El 1 es porque así se denota el renglón. Y el vector columna se llama columna tal cual. Esta es una columna. Entonces vamos a dejarlo en que los renglones son la parte horizontal de una matriz y la columna la parte vertical. Después tenemos los componentes de una matriz. Los componentes tal cual son todos los números que conforman a la matriz. Y cómo se identifica un componente. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de a la sub 12. En este ejemplo tenemos el primer número el primer número siempre va a ser el renglón, el número de renglón en el que está ubicado. Y el segundo va a ser el número de la columna. En este caso, tenemos que el renglón 1, habíamos dicho, los renglones son la parte horizontal y el renglón 1 es este. Tenemos ubicado, renglón 1. Y la columna 2, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Como nos le pide la 2, aquí está. Como nos dice entonces, A sub 12 es renglón 1, columna 2, esta. Entonces, A sub 12 es 6. Ahora, notación con paréntesis y paréntesis cuadrado. Esto generalmente no causa ningún cambio. Realmente solamente es una forma de escribir ciertas matrices. No, realmente se puede escribir tanto cuadrado como redondo y al final de cuentas no cambia gran cosa. Ahora veremos lo que son unas operaciones con matrices, comenzando con sumas de matrices. Nos dice que sea A igual a, la matriz A va a ser igual a sub I a la J, donde I son los renglones y J son las columnas, y B igual a B sub IJ, como lo habíamos dicho. Entonces son dos matrices de M por N, donde la suma de A y B es la matriz M por N igual a más B, dada por, acá tenemos un ejemplo, donde nos dice que para sumar dos matrices se tienen que sumar los dos
componentes que están en la misma posición. Por ejemplo, A sub 11 más B sub 11. La suma, A sub 12 más B sub 11. Y acá, de igual forma, en este caso está incorrecto, ya que se tendría que sumar A12 más B sub 12. Todos los componentes se deben sumar por su paralelo. Tenemos un ejemplo de suma de dos matrices, como lo habíamos dicho. Acá, por ejemplo, sumamos, este es A sub 11 y este es B sub 11. Como habíamos dicho, se suman 2 más 0, 2. Y acá, A sub 12 más B sub 12, 4 más 1, 5. Y así consecutivamente hasta sumar todos los componentes de las matrices y darnos algo, una sola matriz. Después veremos lo que es la multiplicación de una matriz por un escalar. Primero, comenzando por qué es un escalar. Al manejar vectores se hace referencia a los números como escalares, que pueden ser reales o complejos, dependiendo de si los vectores en cuestión son reales o complejos. Y tenemos que si A es igual a sub y a la sub y J es una matriz de M por N, y si alfa es un escalar, entonces la matriz M por N, que es la misma matriz alfa por A, está dada por, como lo habíamos dicho, igual que en la suma de matrices. La única diferencia es que acá no vamos a sumar, vamos a multiplicar todos los componentes, pero mientras sean paralelos o sea estén en la misma posición. Ahora tenemos los múltiplos escalares de matrices. Estos técnicamente son unos ejemplos de cómo se resolvería una matriz cuando se está multiplicando. A es igual a esta matriz. Significa que 2A es multiplicar el 2 por cada uno de los componentes que están acá. 2 por 1, 2. 2 por menos 3, menos 6. 2 por 4, 8 y así consecutivamente. Después tenemos menos un tercio de A. ¿Qué se hace? Se multiplica el menos un tercio por todos los componentes de acá y nos da esta matriz. Y finalmente tenemos 0 por A, donde multiplicamos 0 por cada uno de los componentes y 0 por cualquier número es 0. Entonces la matriz termina dando 0 totalmente. Ahora, tenemos la suma de múltiplos escalares de dos vectores. Ese es un ejemplo donde se ocupa dos de los ejemplos que hemos visto, que es la multiplicación y la suma de matrices. Primero nos dice que calculemos, teniendo estas dos matrices, calculemos 2A menos 3B. La solución sería primero multiplicar el 2 por esta matriz que es A y después sumarle la multiplicación de menos 3 por esta matriz de acá. Primero se resuelve, 2 por todo esto nos da esto, y menos 3 por todo esto nos da esta matriz. Ahora, ya teniendo esto, lo sumamos y nos da esta otra. Acá es donde se ocupan técnicamente los principios que hemos visto hasta ahora de operaciones con matrices. Y para finalizar tenemos el teorema 2.1.1. Este teorema lo único que hace es presentarnos las propiedades que aprendimos de cierta forma hasta ahorita en lo que hemos visto de matrices. Tomando en cuenta que A, B y C son tres matrices de M por N y alfa y beta son dos escalares. Entonces tenemos la primera propiedad, es que A más 0 es A. 0 por A es 0, como lo hemos visto anteriormente. Cualquier número multiplicado por 0 va a dar 0. Después tenemos que la tercera propiedad nos dice A más B es igual a B más A. Eso también se conoce como la ley conmutativa para la suma de matrices. Después tenemos la cuarta propiedad, que nos dice que A más B, y todo esto más C, es igual A más la suma de B más C, que se le conoce como ley asociativa para la suma de matrices. Después tenemos que la multiplicación de alfa por A más B es lo mismo que alfa por A más alfa por B. La sexta propiedad nos dice que 1 por A, 1 por matriz A, es igual a la matriz A misma. Y la séptima y última propiedad nos dice que la suma de alfa más beta multiplicado por A es igual a alfa de A
por beta de A. Ahora tenemos, esto es el teorema 2.1.1, que técnicamente es un resumen de todas las propiedades que vimos sobre matrices hasta ahora. Espero se haya entendido bien, espero todo quede muy claro y que tengan una gran noche o un gran día desde donde estén viendo.